Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. Gracias, señor director. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estamos en esta nueva edición de Sobremesa. Vamos a hablar en un minuto con el doctor Vicente Casas. Le voy a preguntar sobre el tema del femicidio, sobre el tema del polémico fallo de la Corte del 2x1, que se ha armado un revuelo muy grande en el país. Pero antes que nada quería intercambiar algunas impresiones con ustedes que tienen que ver con el desempeño de la justicia. Si usted me pregunta a mí qué sensación tengo sobre el accionar de la justicia aquí en la provincia de Jujuy, una justicia que ha venido siendo bastardeada en los años de Fellner, si bien es cierto que con las reformas que ha introducido el gobierno de Gerardo Morales, las cosas se han encaminado desde el punto de vista de la independencia de la justicia en la provincia de Jujuy, tema que no es menor, pero aún así me parece a mí que hay una cierta actitud de aletargamiento de parte de los jueces, ¿sí? Y le doy ejemplos concretos. La legislatura ha enviado proyectos importantes, proyectos de ley, para que los señores jueces los examinen, ¿sí? Y después, como dice el reglamento, mediante una acordada, expresen su opinión. Y tengo datos sobre la importancia de los proyectos de ley que han presentado o girado, mejor dicho, los legisladores al Superior Tribunal de Justicia. La ley de mediación, la ley del arrepentido, la ley de flagrancia, el proyecto de responsabilidad del Estado, la modificación del Código Procesal Civil, son todos temas, me parece a mí, de estricta actualidad, que tienen que ver con las demandas que hay en la calle, en la sociedad. Son temas que emergen de las distintas problemáticas que afectan la vida de los jujeños y que demandan, me parece a mí, una pronta resolución de los jueces del máximo tribunal. Lo que ocurre es que estamos ya a 10 de mayo, pronto se va a profundizar la carrera electoral y, como siempre, los temas que le importan a la gente quedan desplazados. Por eso hay preocupación en la legislatura, porque los señores jueces del Superior Tribunal no se expiden sobre estos temas. Además, creo yo que, haciendo una interpretación de esta actitud de los señores magistrados, creo que falta empatía con lo que pasa en la calle. Me parece que los jueces deben intensificar su vínculo con la realidad, porque si no termina ocurriendo lo que estamos viendo siempre, se corre detrás de los acontecimientos. Además, me parece que no es tiempo tampoco para el festival de viajes de placer por parte de algunos magistrados, teniendo en cuenta la situación delicada social que estamos viviendo hoy en la Argentina. Yo creo que la situación amerita ejercer la prudencia de los actos, sobre todo en el ámbito de la justicia, frente a un escenario, como le digo, social muy sensible, como consecuencia de los hechos que son de conocimiento público. Me parece a mí que la justicia no se hace ni en los aviones, ni en los aeropuertos, ni en los tours de viajes, sino más bien en los despachos, aportando soluciones a los conflictos inmediatos y trabajando para prevenir los conflictos del futuro. Me parece que la justicia en este sentido se ha quedado en el tiempo y no interpreta las demandas de la sociedad, al menos en tiempo y en forma. Por eso digo que los jueces deben reflexionar, creo, si me permiten los señores magistrados, que hay una agenda de temas que los representantes de la sociedad, que son los diputados, han puesto a consideración del Superior Tribunal de Justicia para que se expida
La demanda de la sociedad no puede esperar. Estamos en una situación de emergencia social dramática en el país y también en la provincia de Jujuy. En un minuto vuelvo y hablo con el doctor Vicente Casas. Gracias, señor director. El doctor Vicente Casas con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. Muy amable. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente. Doctor, lo convoco porque quiero que me ayude a pensar sobre esta locura que estamos padeciendo como sociedad que tiene que ver con el femicidio. ¿Cuál es su visión? Bueno, es una modalidad social y familiar difícil de conversar, me parece, pero tenemos que hacerlo. Y quizás un poquito también difícil de llegar a soluciones pronto, porque es una problemática compleja que requiere la actuación de muchos actores para llegar a la solución de este flagelo que es el femicidio, y que vemos que en el siglo XXI se acrecienta cada día más con pronósticos alarmantes. Debemos mirarlo con ese respeto, con esa preocupación, con esa sensación de buscar de manera inmediata soluciones que lleguen a las potenciales víctimas de mañana o de pasado. Bueno, desde el punto de vista legal, la Argentina tiene la Constitución de 1949, que fue dejada sin efecto por una proclama revolucionaria del gobierno de facto posterior, establecía los derechos de la mujer y los derechos de la familia, donde daba la igualdad de género entre el hombre y la mujer, con todas las consecuencias jurídicas que ello significaba. Años más tarde, la reforma del Código Civil de la Ley 17.711, que le da plena capacidad jurídica a la mujer casada. Años más tarde, la firma de la Convención de todas las formas de discriminación contra la mujer, etcétera, etcétera. Podemos llenar de leyes nuestro escenario. Pero los femicidios no solo siguen existiendo, sino que se multiplican. Eso nos tiene que preocupar mucho, todos los días. El femicidio es definido como la muerte por odio realizada por una mujer, realizada contra una mujer por el hecho de ser mujer. Esto existió, tampoco lo digo como una forma de justificativo o de consuelo, porque esto no se debe justificar. La discriminación de la mujer es de larga data. Creo que se pierde en la noche de la historia. En el derecho romano, la condición que ocupaba la mujer, etcétera, etcétera. Pero también observamos con esperanza la lucha que la misma mujer ha encarado en el reconocimiento de sus derechos y de sus dignidades, ¿no? Si nosotros vamos a buscar alguna forma algún camino para llegar a algún puerto que nos permita disminuir y eliminar el femicidio, tienen que intervenir varios actores, como les decía recién. La ley está, la ley existe. Ese tratado, esa convención internacional que he mencionado fue firmada fue firmada por Argentina en el año 1980. Es decir, que ya tiene largos años y por lo menos empecemos no discriminando. Ahora, también hay una figura que acompaña esto y que es el feminicidio. El feminicidio es cuando se produce el femicidio y el Estado permanece inerme frente a esos hechos. La República Argentina ha dictado en el año 2012 la ley de femicidio, que incorpora en el artículo 80 como homicidio calificado. En 2 o 3 incisos, 4 son los incisos que se incorporan, pero en 3 expresamente dice que al que matare al ascendiente, descendiente, cónyuge, ya lo decía antes, o al que hubiera sido en pareja en el pasado o lo es en el presente. Y le toca o le corresponde la pena de prisión o reclusión perpetua. Aquí en Jujuy hubo un hecho hace algunos años de una jujeña, una chica joven que fue muerta a trompadas y patadas por su pareja o esposo, que como consecuencia de ello, antes de la vigencia de esta ley, le dieron una pena muy breve de
5 años de prisión, pero que la familia y el grupo social que la componía ha creado una organización no gubernamental que llegó al Congreso de la Nación y ha elaborado propuestas concretas para la lucha contra el femicida. Entre ellas como 10 o 15 notas en las cuales podríamos comenzar a cumplirlas. Entre ellas excluirlo de los empleos públicos y también cargos públicos, electivos y no electivos. Es decir, tenemos que tener la política clara de luchar contra este flagelo que está siendo presente ya en el siglo XXI. El siglo XX se caracterizó quizás por otros tipos de delitos que la sociedad en el mundo ha conocido. Hoy es esta la preocupación. Ahora, y en ese contexto, doctor, ¿cuál debe ser el rol del Estado frente a este fenómeno que crece? Bueno, yo le decía recién que son muchos los actores que tienen que intervenir en esto. Sí. Uno es la familia. La familia tiene que percibir, porque el caso de la chica jujeña que menciono y que ha tomado conocimiento a nivel nacional e internacional, tiene otra agravante peor que tienen casi todos estos femicidios o casi todos estos hechos, la cantidad de hijos menores de edad que dejan y que quedan en una suerte de abandono. Sí, claro. Y que esto es lo problemático también. Entonces, propongo algo que también se dice en todos lados, la familia tiene que tomar participación activa en estos hechos. Es decir, ante la mínima sospecha que algo no funcione, conversarlo, hablarlo. El femicidio es el último paso y el más desgraciado de una suerte de hechos que precedieron antes de llegar a él y que significan discriminaciones o violaciones a la mujer, violaciones que pueden ser psicológicas en el trato, ¿no es cierto? La familia, la escuela, el barrio, los medios de comunicación y, como usted bien ha dicho, el gobierno. El gobierno tiene que tener políticas claras que luchen en contra de esto y definiciones claras. Se hace necesario porque cada día nosotros asistimos a femicidios que nos horrorizan más por la forma como se han cometido. Y esto ya es una conducta que no debemos acostumbrar a aceptarla, sino a buscar caminos de solución. Este observatorio se llama, no recordaba recién, hay un observatorio de discriminación en contra de la mujer que se ha creado a nivel aquí en Jujuy, pero tiene reconocimiento nacional y ha sido recibido por el Congreso de la Nación, ha hecho estas propuestas. Esas propuestas podríamos comenzar a cumplirlas como política de Estado, por ejemplo. Ese observatorio lleva el nombre de la joven asesinada. ¿No es cierto? Que yo, por razones de prudencia, no voy a decirlo aquí, porque cuando la mataron a ella, dejó una criatura de 9 meses de edad. También en esto hay que... Perdóneme, sí. doctor. Yo tengo como la impresión de que el Estado corre detrás de los hechos. Sí. Es que estos fenómenos de este siglo XXI lo ha colapsado el Estado. Fíjese lo que pasa con la justicia, con el tema de la corrupción. También está colapsada la justicia. ¿Estaba preparada la justicia para hacer frente a semejante corrupción, la magnitud de la corrupción, por ejemplo, que se ha dado en la Argentina? ¿Está el Estado preparado para hacer frente a este fenómeno de los femicidios con la magnitud que tiene? ¿Cómo va creciendo? ¿No cree usted que no cree que los hechos o estos fenómenos que se instalan en la sociedad nuevos, si usted quiere, los ha superado al Estado, a las instituciones? Bueno, usted dice bien, está colapsado. Hablando de femicidio, hablando de justicia, hablando de más compromisos del Estado u obligaciones del Estado. Yo pienso y estoy convencido que no debemos aceptar el justificativo que el Estado está colapsado. El Estado está creado para dar soluciones a la gente. Porque si nosotros aceptamos, coincido con usted porque parece ser que así es en la realidad, pero no debemos aceptarlo. Debemos buscar mecanismos de solución a estos problemas que aquejan a la familia y a la sociedad. Está colapsada, mire, se han creado en los últimos tiempos, yo no sé la cantidad de dependencias administrativas para proteger a la mujer, ya sea cuando es discriminada, cuando es violada, cuando cae en la trata de mujeres, cuando ocurre el femicidio, etc. Infinidad de reparticiones públicas que funcionan administrativamente. Ahora, ¿funcionan bien o funcionan mal? Y quizás que la intención está bien, pero a lo mejor ni funciona. Claro.
¿sí? Entonces, eso no debemos aceptarlo, eso no debemos pensar que es la solución de este problema, porque no es nada, no aporta ninguna solución. Entonces, el ciudadano común debe exigir el cumplimiento de las funciones o las atribuciones que esas reparticiones públicas tienen. Y si no hay, decirlo, como buenamente lo puede decir los medios de comunicación o la sociedad. ¿Para qué? Para motivar a que funcionen. Esa es una forma eficaz que nosotros podemos encontrar para la lucha contra este tema del femicidio que usted me ha convocado en la tarde de hoy. El tema, recién comentaba, hacía referencia en mi comentario, que hay una suerte de no empatía entre los jueces y lo que pasa en la calle. ¿Usted cree que en el caso del 2x1 tiene que ver con esto? Creo que sí, creo que sí. Creo que no se ha mensurado la reacción o la opinión de la comunidad, o lo que la comunidad espera, ¿no es cierto? Creo que el presidente Alfonsín, cuando en su campaña electoral antes de ser elegido presidente, fijó muy clara su postura en los derechos humanos. Y creo que eso lo ayudó mucho a ganar la presidencia de la Nación. Creo que la resolución de la Corte, la resolución misma lo dice, una resolución ya está subida en internet, el voto mayoritario habla del reclamo social y el voto de la minoría también. Sí, mínimamente tiene una situación de no saber lo que la sociedad pensaba o esperaba como resolución de la Corte. También deja abierta muchas posibilidades, quizás aquí, acotados por el tiempo, me gustaría dejar dicho algunos conceptos que hacen a la faz jurídica de esto. Los jueces de los tribunales inferiores están obligados al cumplimiento de las decisiones de la Corte, teóricamente sí. Pero, ¿por qué teóricamente? Porque si tienen otros fundamentos se pueden apartar con esos fundamentos y tienen que decirlo en la sentencia. Además, aquí se trata de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de justicia de la Argentina, que está dividida la opinión, 3-2. Entonces eso motiva más o da más fundamentos o razones o justificativos para que otros tribunales inferiores se aparten de esa decisión. Ya creo por lo que dicen los medios de comunicación que lo están haciendo. Es más, ayer leía que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Juan declaró inconstitucional lo que la Corte había resuelto. Una situación inédita en la Argentina, que creo que yo no tengo recuerdo que se haya dado algo similar. Un Superior Tribunal de Justicia o Suprema Corte Provincial es un tribunal inferior a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema es guardiana de la Constitución. Ahora un tribunal le dice, usted no está cumpliendo la Constitución. A todo esto se suma el pedido de procesamiento que ha realizado el fiscal Marijuán ayer. Sí. ¿No? Los jueces no pueden, la ley del Consejo de la Magistratura nos dice que los jueces no pueden ser llevados a juicio político por las opiniones o los fundamentos de sus resoluciones o fallos, porque el derecho no es una ciencia exacta y los problemas jurídicos por la índole cultural del sujeto no tienen una única solución. Y también porque los fallos pueden ser revisados por tribunales superiores. Pero aquí el fiscal Marijuán no le dice nada de eso. Le dice, yo les imputo un delito, el delito de prevaricato, que es el delito que pueden cometer los jueces cuando dictan resoluciones contrarias a la ley. Por eso los quiero traer a juicio. Y imputo este tipo penal. Por eso ustedes tienen que defenderse de ahora en adelante si la acción que el fiscal Marijuán ha intentado ayer prospera. ¿No es cierto? Estos dos criterios, estos dos principios básicos del derecho me gustaría dejarlo en claro para saber cómo puede la sociedad esperar futuras decisiones judiciales respecto a este tema tan sensible que ha castigado tanto los sentimientos y ha dejado tanto dolor en la sociedad durante todos estos años. ¿Usted cree que puede prosperar la medida del fiscal Marijuán? Todo depende también de oportunidades de política judicial. Puede ser, puede ser. Si no prospera, estemos atentos a leer los fundamentos de por qué no prospera. Porque si bien es cierto, se aplica... La medida es ante el juez Rafecas, ¿verdad? Creo que sí, sí. Creo que sí. El juez puede desestimar la acción del fiscal. Puede desestimarla. Claro. Entonces, aquí lo que me parece que Marijuán está diciendo es, están aplicando una ley que está derogada, y es cierto, tiene razón en eso. Porque esa ley del 2x1, aquí va con lo que usted decía al inicio de su programa,
la inactividad, ¿no es cierto? ¿Por qué surge la ley del 2x1? Porque en 1994 se reclamaba que había cantidades importantes de presos con prisión preventiva, sí, no por delitos de lesa humanidad, porque la política judicial de ese tema era otra en ese momento, que habían pasado los 2 años de prisión preventiva. Entonces una forma de compensar un robo, una estafa, un homicidio, entonces una forma de compensarlos en el futuro cuando tengan sentencia de condena, decir, bueno, después que pasaron los 2 años, cada día se le va a computar por 2. Pero eso estuvo vigente hasta el año 2001, en donde se reemplaza por otra ley que dice, bueno, ahora no está vigente esta, ahora cuando el tribunal o el juez ha excedido en el plazo de 2 años, avísele al Consejo de la Magistratura. Pero sí, se informa, pero tampoco pasa absolutamente nada. El otro día escuchaba creo que es abogada, la doctora Laura Alonso, que van a llegar a juicios ahora, sin prisión preventiva, de hechos que han ocurrido hace 20 años. Claro. Es decir, esto que usted decía en el encabezamiento de este programa, nos pone ante la preocupación de ver que si un Estado está 20 años para llevar a audiencia oral pública y continua a un imputado, aunque esté en libertad condicional, aunque esté en libertad, perdón, es porque el Estado no existe o está empezando a desaparecer. El ex vicepresidente de la Nación ha empezado esta semana el juicio por falsificación de documentos públicos y el hecho fue cometido hace muchísimos años, aunque descubierto hace 5 años. Pero ¿cómo ha llevado 5 años tanto? ¿Qué pasó en este tiempo? Esa es la preocupación suya, yo la suscribo, la comparto, es decir, el Estado tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Esa es la diferencia que hay entre el Estado cuando funciona, que está atrás de los intereses del ciudadano común. Y un Estado que no funciona es un Estado que tiene peligro a desaparecer. Y esto es lo que no quiero que pase. Doctor, este fallo, sigo con el tema del 2x1, ¿usted cree que contribuye a la profundización de la grieta en la Argentina? Bueno, la grieta es una idea y una realidad que se ha generado en el terreno de la política, ¿no? Y que yo creo que vuelve este fallo a gritar más a la sociedad argentina. En algún momento habrá que encontrar algún camino de ver cómo se solucionan estas cosas, o si ya están solucionadas, decirlo. No creo que en esto, al menos por lo que hemos leído, hay ya declaraciones en este sentido. Creería que la política no ha intervenido en la decisión de la mayoría ni de la minoría de los miembros de la Corte. Sí encuentro razón en que algunas voces se han levantado para decir o para comentar por qué la doctora Hayton de Nolasco ha cambiado de opinión. Bueno, yo he leído la resolución de la Corte, hasta ahora no encontré algún fundamento que me deje tranquilo en el sentido de pensar por qué ha cambiado de opinión. ¿Podemos cambiar de opinión? Sí, podemos cambiar, pero tenemos que tener fundamentos para decirlo. Es decir, hemos pasado por aulas universitarias donde los profesores cambiaban de opinión y cuando los alumnos le reclamábamos decía, ahora tengo estos fundamentos distintos y no tenían ningún temor en decir que estuvieron equivocados. Y es más, nos decían, no tengo por derecho a morirme con las equivocaciones, por eso me corrijo aquí delante de ustedes, públicamente, escribo este libro, etcétera, etcétera, y se encuentran artículos y fallos hermosos en ese sentido. Usted sabe que, conversábamos hace algunos minutos fuera de cámara sobre la idea de que al no haber justicia se promueve la violencia. Esto es así, ¿no es cierto? Sí, creo que yo lo dije. Por eso digo que la justicia tiene una responsabilidad enorme en este momento en el que estamos viviendo. Sí. La justicia en este momento, como en muchas épocas de la historia de Argentina y de otras naciones, es la encargada de conducir a una nación a su gloria. Esto no tengamos ningún temor en decirlo. Es la encargada de conducir a una nación a su gloria. Y si no funciona la justicia, no solamente esa nación pierde su gloria, sino también que empieza a dejar de existir. Y esto nos trae muchas consecuencias internas y externas. Cuando hay justicia y el mundo ve cómo funciona esa justicia, pueden venir inversiones, pueden venir planes, ideas, etcétera, etcétera. Yo también creo que en esta mesa alguna vez dije, toda ausencia de justicia es una forma de violencia. Y estoy convencido que eso es así. Entonces tenemos que trabajar serenamente para que la justicia llegue, para que la justicia
para que el ciudadano común que le reclama se sienta reconocido en los derechos que ha reclamado. Ahora mismo, en cualquiera de estas causas que están llegando en forma tardía, ¿qué derecho tiene la sociedad de enterarse 20 años después que era inocente o culpable? O 5 años después. Tampoco vamos a buscar con esto el renacimiento de los tribunales de la Edad Media, claro, ¿no es cierto?, donde los sospechados en la comisión de hechos delictivos eran procesados, juzgados, condenados y ejecutados en un solo acto. No, tampoco es eso, tampoco se trata de eso. Sino la justicia, como hemos firmado pactos internacionales, la justicia en tiempo oportuno. ¿Y de qué depende el tiempo oportuno? Que lo diga la nación. ¿Y a la nación quién se lo reclama? La sociedad. Me parece que por allí podríamos empezar un camino que nos pueda llevar a dar un poquito más de tranquilidad en todos estos temas que hoy preocupan a la familia y a la sociedad argentina. Doctor, gracias. Gracias a usted. Ha sido muy atento, muy amable. Por favor. 2 temas finales. En primer lugar, lo que acaba de decir el doctor Casas, justicia oportuna. Justicia oportuna. En segundo lugar, la falta de justicia engendra violencia. Por eso digo que la responsabilidad de la justicia en este tiempo que estamos viviendo hoy es fundamental, es central. Por eso apelo a los señores del Superior Tribunal de Justicia, que tengo entendido, volviendo a lo que comentaba al principio del programa, tienen una batería de proyectos de ley que son elementales para regular la convivencia, para garantizar la idea de justicia que está reclamando la gente, la sociedad. Por eso la idea de justicia oportuna es una frase con una profundidad realmente notoria. Justicia oportuna. No justicia aletargada, ¿sí? Una justicia que maneja sus tiempos de espaldas a la sociedad. Por eso digo, los jueces deben hacer empatía con lo que está pasando en la calle. No se les va a caer nada, simplemente mirar lo que está ocurriendo en la sociedad y ahí comenzar a actuar y a tomar decisiones. Nos reencontramos mañana, ¿le parece? Que tenga un gran día. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.